Jóvenes, que el Señor les bendiga. Esta es nuestra segunda clase de escuela dominical a través de YouTube. La clase de hoy tiene por título ¿Por qué me siento solo o sola? Cuando revisaba los temas que ustedes me pidieron que compartiera, estaba esta pregunta por allí: ¿por qué me siento solo o sola? Y precisamente en la clase de hoy vamos a hablar acerca de este sentimiento llamado soledad. No sé si en algún momento ustedes han sentido solos. Llega ese sentimiento. Vamos a ver qué es la soledad. La soledad es un sentimiento de pena o melancolía que se experimenta debido a la ausencia de alguien o algo que desearíamos que estuviese con nosotros. Sí, la soledad, pues es un sentimiento, por principio de cuentas, pero es un sentimiento que viene a nuestra vida debido a la ausencia, sí, a la carencia de algo que nos gustaría que estuviese con nosotros. Como jóvenes, que hoy me estoy refiriendo a ustedes, en este tiempo que estamos experimentando, quizá puedan llegar a sentir soledad. Soledad porque extrañan o quisieran que estuvieran con ustedes sus amigos, los hermanos de la iglesia, no sé, tu novio. Llegas a sentirte solo, sola. ¿Por qué? Porque hay ausencia de algo que te gustaría que estuviera contigo. La soledad es peligrosa. La soledad ha llevado a los seres humanos a que entren en depresión, a que incluso busquen puertas falsas como lo es el suicidio. La palabra soledad viene del griego shemama, que significa devastado, asolado, desolado, destruido, arruinado. ¿Sí? O sea que debido a esta traducción, la soledad pues es un aislamiento o confinamiento, falta de contacto con otras personas, ¿sí? Ahorita, bueno, estamos en un aislamiento forzoso, en un confinamiento forzoso por esta emergencia sanitaria, pero sabes que antes, aunque no teníamos esta indicación de quedarnos en casa, había chavos que se quedaban en su casa y preferían estar solos en su cuarto antes de ir y convivir, antes de ir a la actividad de jóvenes. Lastimosamente te comento que yo fui así en su momento. Y qué terrible es eso, permitir que la soledad entre a tu vida y se apodere de ti, se apodere de tus emociones y de repente te encuentras devastado, desolado, destruido. Ese es el peligro de la soledad. El humano, en medio de la soledad, se siente devastado, sin propósito, arruinado, a pesar de tenerlo, pues aparentemente todo, ¿sí? Desolado, a pesar de estar acompañado, destruido, a pesar de estar vivo, depresivo y oprimido. ¿Sí? La soledad produce ¿qué? Aflicción, desesperación y sobre todo miseria espiritual. ¿Sí? En un momento vamos a ver que la soledad pues es algo que naturalmente llega a nuestras vidas. El peligro es permitir que haga ahí un espacio y vive eternamente con nosotros. ¿Sale? La soledad nos habla de que hay personas que aunque tengan aparentemente todo, se sienten vacíos, se sienten arruinados. Aunque haya personas que estén acompañadas, pues se sienten solas, no les es suficiente. Lo que es peligroso de esto es la última parte que ves en tu pantalla, ¿sí? La soledad nos lleva a la miseria espiritual. A lo largo de la historia de la Biblia, hubo hombres de Dios que llegaron a experimentar soledad. De hecho, Adán experimentó la soledad, ¿sí? Podemos ver en Génesis 2:18 que Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Puedo asegurar que el sentimiento de soledad fue de los primeros
que la creación humana de Dios sintió. Adán se sentía solo. ¿Por qué? Pues porque le faltaba su ayuda idónea. Dios obró y bueno, le dio a la mujer para que estuviera con él, llamada Eva, y ya se saben esa historia, es de primeros pasos. Pero el caso es que la soledad, bueno, es un sentimiento que desde el primer hombre la experimentó. ¿Quién más de la Biblia ha experimentado la soledad? Muchísimas personas, pero hoy vamos a ver unos ejemplos rapiditos. Elías experimentó un periodo de soledad, de depresión bárbaro. No sé si recuerdan esa escena de Elías debajo del enebro diciendo, Dios, hasta aquí ya, por favor, quítame la vida. Posterior a ello, Elías en la cueva diciendo, Señor, yo no soy mejor que mis padres, por favor, hasta aquí ya no quiero vivir. ¿Recuerdan ese episodio de la Biblia? Elías, ese grande hombre de Dios, que con ayuda del Señor hizo tantos milagros, tantos prodigios. Bueno, llegó un momento en la vida en el que se sintió así. Si bien su situación, puedes decirme, tal vez lo ameritaba, ¿no? Lo estaban persiguiendo para matarlo. Elías se sentía solo, se sentía sin respaldo de sus demás compañeros. Elías dijo, solo yo he quedado, Señor, y me buscan para quitarme la vida. O sea, la situación que vivía Elías lo llevaba a que estuviera en ese sentimiento de soledad, de depresión. Muchas veces a nosotros nos llega ese sentimiento por la situación que estamos viviendo. Si bien, no sé, te pasó una tragedia, has perdido a alguien valioso en tu vida, has llegado a sentir persecución, bueno, de repente llegan esos sentimientos y es algo pues naturalmente humano que suceda. ¿Quién más ha experimentado soledad? El rey David, en uno de sus salmos, expresa ese sentimiento de soledad también. El rey David se expresaba de manera que, Señor, no hay nadie que vea por mí, no hay nadie que cuide de mi vida. He quedado solo, nadie me respalda. El rey David tenía aparentemente todo, pero llegó un momento en el que su vida se sentía perseguida, en que su vida se sentía atrapada y él llegó a experimentar también el sentimiento de soledad. ¿Quién más experimentó estos sentimientos de soledad, de depresión? El apóstol Pablo en algún momento escribe también el hecho de me dejaron solo, pero Dios no lo tome en cuenta, refiriéndose a cierta iglesia. Jesús mismo, cuando fue a orar, lo dejaron literalmente solo, sus discípulos dormidos y él en un clamor, en una necesidad del respaldo del Padre. Jesús mismo entonces experimentó la soledad en cierto punto. ¿Qué hay que mencionar de estos grandes hombres de Dios? Sí, pasaron por momentos de soledad, pero saben, ellos no se quedaron allí. Dios usó esos momentos de soledad aparente para fortalecer su vida, para recordarles que Él estaba a su lado. Yo no sé si hoy tú estás experimentando esos sentimientos. Todos nos sentimos solos en algún momento. No importa si eres joven, adulto, soltero, casado, hombre, mujer. Durante el transcurso de nuestra vida surgen momentos en los que parece que estuviéramos completamente solos, a pesar de estar rodeado de muchas personas. La soledad no es algo propio de los solteros, no es algo propio de las mujeres. La soledad puede presentarse sea cual sea el género, la ocupación, etcétera. Sí, se presenta la soledad, pero por ahí hay un pasaje de la Biblia que aparece en Oseas, donde Dios se refiere a Israel y dice, lo llevaré al desierto y allí le hablaré. Sabes que en muchas ocasiones la soledad es una oportunidad para volvernos a Dios. Es una oportunidad para reconocer que Dios lo es todo en nuestra vida. Te voy a compartir ahorita, bueno, esta información dice, sin embargo, si amas a Jesús
y le has aceptado en tu corazón, puedes estar seguro que nunca estás solo. Si tú has aceptado a Jesús en tu